Buenos días, gracias a todas y a todos por continuar con nosotros. En esta ocasión tenemos al profesor López García, Julián López García, catedrático de Antropología Social y Cultural de la UNED y director del Centro Internacional de Estudios de Memoria Social y Derechos Humanos. El profesor López García, además, es coordinador del Grupo de Estudios de Etnología Americana de la Fundación Xavier de Salas y nos interesa no solamente por su formación de investigadora, sino también por su gran dilatada experiencia en materia docente. El profesor López García ha tenido una dilatada experiencia en numerosas universidades españolas y ha realizado estancias como visiting professor en universidades extranjeras como la Universidad de Nueva York, en Albany, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad de Berkeley, en California, o la Universidad de Caldas, en Colombia. Buenos días, Julián, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, encantado. Bien, lo que a nosotros nos interesa en este congreso sobre todo es la perspectiva de la innovación docente, y si hay algo que a mí me ha llamado la atención en su currículum es concretamente pues, su perfil como antropólogo y también su experiencia como profesor en una universidad a distancia. Entonces, aquí lo que yo le plantearía es, como docente, ¿cuál cree usted que qué métodos podemos utilizar para motivar a los estudiantes en contextos de no presencialidad? Es decir, la UNED tiene una gran trayectoria y una gran tradición, y más allá del periodo del COVID, está claro que la UNED sabe motivar a los estudiantes y usted tiene que tener una amplia experiencia y me gustaría, si es posible, que la compartiera con nosotros. Bueno, sí, desde luego la UNED está cumpliendo este año 50 años, y una de las preocupaciones que hemos tenido en este tiempo es que no se asimile el concepto de universidad a distancia con universidad lejana. Es decir, de qué manera la distancia, la presencia de estudiantes multisituados en todos los lugares de España y del mundo puede no puede hacer que haya conjunción de intereses, de motivación y también de experiencia. Estamos más entrenados que otros, desde luego, y la COVID ha sido un referente, una evidencia para poner en práctica, más allá de nuestro contexto docente en la UNED, algunas de las experiencias que hemos podido tener. Por ejemplo, sobre la base de esto de cómo hacer cercanía, cómo construir cercanía en la distancia. Algunos métodos son ya muy conocidos y reproducidos. La fundamentación, la organización de foros de debate, pero nuestra experiencia nos dice que un foro de debate en sí mismo no genera interacción, no genera tampoco interés. Hay que saber buscar un tipo de temas para presentarlos en esos foros de debate y que generen interacción, diálogo y sentido, digamos, de crecimiento en el marco de la docencia y del aprendizaje. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues, por ejemplo, cada profesor tiene estrategias distintas. Yo lo que experimento con frecuencia es pequeños grupos de 2 o 3 personas que pueden interactuar entre ellos sobre la base de un tema, y es la síntesis de esa pequeña microinvestigación se pasa a otros grupos, de tal manera que puede crecer en dimensiones y en interés. Pongo un ejemplo para que se pueda entender lo que estoy diciendo. Uno de mis asignaturas es Antropología de la Alimentación. Y uno de los temas en esa asignatura es averiguar, dilucidar cómo la comida construye identidad. Identidad de género, identidad de clase, identidades en torno a la edad. Entonces yo formulo una pequeña investigación en un foro de debate, y es que cada pequeño grupo de estudiantes, de 2 o 3, van a una casa, estudiantes que viven cerca, van a una casa donde han hecho la compra y fotografían el frigorífico con la compra recién hecha.
y una ficha de la familia que vive en esa casa. Esas fotografías pasan a otro grupo y ese grupo debe averiguar cómo es la composición sociológica de la casa en función, pues esto, de la clase social, la diferencia étnica o las diferencias de edades. Y digamos, este juego, porque se van, digamos, traspasando las fotografías en estos pequeños grupos, pues provoca ahí sí un tipo de input emocional y de interés también académico que hace pues que los foros los foros puedan echar humo, que es lo más importante que puede haber para transformar la distancia en no lejanía. Recurrir también como antropólogos, recurrir mucho a las imágenes y a las voces de la diferencia. Si nuestra materia se construye con relatos, con textos, con narrativas de la diferencia, pues nada mejor para motivar en clase que escuchar esas voces más allá de la voz del profesor. Es decir, construir un currículum o, digamos, una reflexión sobre algunos de los temas a partir del sumatorio de voces diversas. De tal manera, digamos, que ese conjunto pues, digamos, ayuda a integrar. Profesor, pero sobre la base de lo que usted está diciendo, a mí me ha surgido una pregunta muy interesante. Usted ha relacionado, por ejemplo, un caso de ludificación, que es que los alumnos, a través de una fotografía que obtengan del frigorífico de sus casas, pues pueden hacer una especie de tener un retrato un poco de lo que es pues, el perfil antropológico de la familia, ¿no? Las características de esa familia. Pero vamos a invertir un poco la pregunta. Podemos preguntar cómo puede aportar entonces la experiencia antropológica o etnográfica a la formación, a la formación docente o a la innovación docente. Es decir, lo mismo que unas fotografías pueden darnos un papel o un perfil, una información sobre los rasgos sociales o antropológicos de un colectivo, en este caso la familia, ¿en qué medida puede ocurrir al revés? ¿Cómo a partir de las características o rasgos se puede incidir en la innovación o en la formación docente? Sí, sabemos también por nuestra experiencia y que podemos transmitirla a los demás que no hay nada peor en la enseñanza a distancia, en general a la distancia, a la enseñanza general, pero más concretamente a la enseñanza a distancia, no hay nada peor que la monotonía, la voz monocorde de un profesor que repite una clase o que da una serie de instrucciones para leer un texto y que el estudiante se enfrente solo a una voz y solo a unos textos. Sabemos que eso no funciona o funciona muy mal, requiere un tipo de disciplina, de concentración que provoca a la larga, digamos, una tasa grande de abandono. Esto no solamente, ya digo, no solamente es una estrategia mala, sino que además es, digamos, va en contra de los procesos de aprendizaje basados en, digamos, en el crecimiento exponencial de experiencias, de conocimientos y de acciones. ¿Cómo puede contribuir la antropología, digamos, a revertir esta tendencia de la voz monocorde a las voces plurales que fomentan este tipo de crecimiento? Pues precisamente la contribución viene de la manera que tenemos los antropólogos de trabajar. Los antropólogos fundamentamos nuestras reflexiones y nuestras conclusiones en un trabajo de campo. No puede haber antropología si no hay trabajo de campo, si no hay diálogos con la diferencia. Cuando hablo de diálogos de la diferencia no solamente la encontramos en pueblos exóticos, en tribus perdidas en el mundo, sino que la diferencia la podemos encontrar en la voz de los viejecitos o viejecitas en nuestro propio contexto cultural, grupos, microespacios, es decir, que también vemos la diferencia en nuestra propia vecindad. Pero lo que sí hacemos es hablar continuamente con la diferencia y la registramos en grabaciones, en grabaciones de vídeo o de audio, las registramos en nuestros diarios, en nuestros cuadernos de campo. Tenemos esos materiales, muchas experiencias, muchas voces, muchas narrativas. Eso
tradicionalmente ha servido solo para engordar nuestros currículos investigadores, puesto que nos ha servido para escribir artículos y libros. ¿Cómo lo traemos esto a la docencia y de qué manera se puede amplificar esa enseñanza a otras no antropológicas? Pues sabiendo que por nuestro bagaje, cuando enfrentamos lo que nosotros pensamos, lo que han pensado otros autores, otros escritores, otros profesores, y lo que hablan y piensan los actores sociales, digamos, esa confluencia, que es la confluencia de la propia vida social, da un tipo o provoca un tipo de interés mucho más fuerte, mucho más intenso, y yo creo que con una capacidad formativa mucho mayor. Es decir, si queremos describir un hecho social, podemos decir lo que nosotros pensamos por nuestra experiencia, lo que han dicho otros autores acerca de esto, pero si incluimos también las voces de los agentes sociales, que son los que están participando y definiendo desde el punto de vista, nosotros decimos punto de vista EMIC, el punto de vista de los nativos, de los informantes, nos podemos hacer una idea mayor, pues, de lo que es un hecho social en su complejidad. Y podemos hacer sentir que lo que estamos enseñando tiene aplicabilidad y tiene sentido social. No sé si en otras asignaturas estrictamente teóricas esto sería posible, yo creo que sí, pero desde luego en todas las humanidades y en las ciencias sociales, dar voz en nuestra labor docente a los agentes sociales, pues que finalmente participan en las definiciones teóricas, creo que es fundamental. Pues retomando también lo que estaba usted comentando en relación a la diversidad, usted antes al principio ha hecho referencia un poco a lo que está investigando, ha hecho referencia a algo relativo a las representaciones y vivencias del hambre, ¿no? Concretamente del desarrollo. Usted también dentro de su perfil de investigador ha trabajado con pueblos indígenas, pero yo lo que sí me gustaría también, como antropólogo, es que usted nos pudiera ver, pudiera avanzar un poco a partir de sus investigaciones y su experiencia, pues también esa relación que pueda haber entre la vivencia del desarrollo alimenticio, del hambre, el nivel de desarrollo, con la innovación, con la formación y con la innovación, ¿no? Con esa interacción que pueda haber entre formación e innovación docente y el desarrollo social y económico del colectivo en el que se encuentra el individuo, ¿no? Pues me parece una pregunta interesantísima. Desde luego, algo de lo que tenemos que hacer como antropólogos, como profesores que estamos formando a futuros antropólogos, es enseñar en torno a la trascendencia de descentrar la mirada, hacer que nuestros estudiantes entiendan, y quizá también toda la sociedad, entiendan que nuestro punto de vista central es resultado de una posición social y cultural, de algún modo, etnocéntrica. Y esto vale muy bien para los estudios del grupo de investigación que tenemos en la UNED sobre cultura y hambre. A partir de una hambruna que hubo en Guatemala, venimos ya más de 20 años trabajando en este asunto y revirtiendo, cuestionando las consideraciones que se han dado por hechas en torno a cómo combatir el hambre, que parecen obvias y evidentes, pero no lo son. Se piensa desde las ciencias físico-naturales, desde la medicina, desde la nutrición, fundamentalmente, que ante un cuerpo hambriento lo que debe hacerse es dar aquello que elimina el hambre, es decir, proteínas, calorías, minerales, etcétera, etcétera, es decir, llenar el cuerpo. Pero sabemos, y esta es nuestra tesis de investigación, que el hambre no es solamente algo que está afectando al estómago, sino también es algo que está afectando a la mente. Es decir, la comida para cualquier sociedad es algo material, pero también es algo simbólico, de tal manera que si a una persona en una cultura le dan, sí, nutrientes, le dan calorías, pero no le dan verdadera comida,
según la concepción que cada cultura tiene de verdadera comida, se lo está degradando, se lo está de algún modo animalizando, se los está cebando como si fuesen cerdos. Y por eso entendemos que han fracasado tantos programas y proyectos de cooperación al desarrollo, porque nuestro concepto en torno a qué es el hambre y cómo se quita el hambre se ha tratado de universalizar. Y muchos de las estrategias, muchos de los programas de lucha contra el hambre en todo el mundo se basan en lo mismo. Charcas para introducir pescados, tilapias, gallinas ponedoras, huevos. Son en cualquier contexto cultural, no importa el valor que la gente local dé a los alimentos. Y por eso no funciona. En nuestra experiencia en Guatemala, pues la gente decía eso, que les estaban dando pan cuando para ellos el hambre lo quita la tortilla de maíz. Y eso, pues en fin, ellos decían que sostiene el cuerpo, sí puede ayudar a sostener el cuerpo, pero no sostiene el alma. Y una persona, según la idea de muchos pueblos, en concreto estos chortís de Guatemala, una persona se construye integralmente, cuerpo y mente, y la comida, y quitar el hambre es cuestión de dar comida culturalmente congruente, comida pertinente y que cumpla los requisitos para alegrar el estómago, dicen ellos, pero también para alegrar la mente. Si una comida solo alegra el estómago, no valdría. Debe cumplir ese doble requisito. Y en ese sentido, pues digamos, esa pretensión de la antropología de centrar, de ver que nuestro pensamiento y nuestro camino central, universal, pues no funciona y que hay que contextualizar las prácticas. La base del relativismo, pero bien sabemos que un relativismo cultural, que nada tiene que ver, como a veces he querido hacer creer, con el relativismo moral. No, la antropología no defiende el relativismo moral, pero sí seguimos defendiendo el relativismo cultural y una evidencia clara es esta, el fracaso de muchos programas y proyectos de cooperación al desarrollo bien intencionados, pero que fracasan por ser paternalistas. Pero entonces, profesor, a raíz me parece muy interesante lo que nos está comentando, pero a mí lo que me viene a la cabeza entonces, la idea es que lo mismo que se ha fracasado estandarizando un modelo de concepto de fórmula para quitar el hambre, por así, o de cooperación, que es un modelo europeo, eurocéntrico, y se ha aplicado a otras culturas como una receta mágica, yo creo que podríamos caer en el mismo error si entendemos también que las fórmulas de innovar en la docencia tienen que ser igual o la forma de transmitir formación tiene que ser igual en todas las culturas y en todos los contextos. Yo creo que habría, por lo tanto, lo que usted ha dicho es la necesidad de atender a cada caso para dar una respuesta a los problemas que se planteen, ¿no? Problemas universales, pero con soluciones adaptadas a cada caso, ¿no? Así es. Digamos, el comentario que hace es perfectamente pertinente en la línea que estamos diciendo. No puede haber un modelo único de enseñanza. No puede haber que el modelo único, que generalmente es el modelo dominante occidental, porque esto provocaría finalmente un efecto que sería dañino para todos, no solamente para otros pueblos que tienen, digamos, condiciones educativas o de desarrollo más precarias, nos afectaría a todos. O sea, imaginemos que todas las gentes de todos los pueblos del mundo recibimos el mismo tipo de enseñanza, el mismo tipo de formación y finalmente, digamos, sabemos lo mismo. Esto generaría sociedades con encefalograma plano, sin que existiese diferencias de criterio y, por tanto, con la evidente pérdida de identidad. Si finalmente todos somos iguales, la diferencia ha desaparecido entre nosotros, pues nos convertimos en manada. Solamente, digamos, podemos expresarnos y crecer a partir del diálogo con la diferencia.
Esto es una tarea difícil, evidentemente, Pues claro. la verdad, con eso nos quedamos. Es hacer que los enseñantes, que los profesores, pues aprendan el Sí, es una tarea difícil, pero está claro que es necesario partir de un análisis crítico para sí, mejorar. Entonces, lo que usted está planteando es una reflexión muy interesante para acometer cualquier modificación o cualquier proyecto. Sí, bueno. Bueno, profesor, parece ahí tenemos sí, pequeños sí. problemas de Pues conexión. esto, digamos, es difícil, pero desde luego es posible y sobre todo es necesario. Pues bien, pues bueno, yo le quería nuevamente agradecer bueno, pues Sí, Víctor, sí, le quería agradecer su participación, eh, su tiempo. Estos son los problemas del directo, que a veces la conexión falla, pero ha quedado muy claro un poco, ha quedado muy clara la idea y le quería por lo tanto agradecer que haya compartido con nosotros su experiencia en este tema. Yo le emplazo bueno, a que continúe con nosotros en el programa y de verdad darle las gracias por su aportación, que me ha parecido muy interesante desde el punto de vista de antropología. pues encantado y a su disposición. Estupendo. Bueno, pues siga con nosotros y hoy les invito a todos los que nos sigan en el conversatorio a que continúen porque aún hay más. Dentro de poco contactaremos con otros profesores y profesoras para que nos compartan su experiencia. Continuamos con Indo.